Hola. Este es nuestro segundo episodio de La verdad es la verdad. Hoy estaremos analizando una de las críticas más comunes a los adventistas del séptimo día. ¿Y es el sábado? ¿Es un ídolo inventado por Ellen G. White? ¿Es legalismo guardarlo? ¿Fue únicamente para el pueblo de Israel? Hay mucho debate alrededor de este tema. No te lo pierdas. La polémica sobre el sábado no es un asunto menor ni una curiosidad sectaria, sino uno de los debates más significativos que atraviesa la historia de la fe cristiana. Desde la primera página de la Biblia hasta los escritos patrísticos, desde los concilios medievales hasta la Reforma, la pregunta sobre la validez y vigencia del sábado ha estado presente. El adventismo del séptimo día, al reivindicar este mandamiento, ha sido acusado por algunos críticos de idolatrar un día y convertirlo en un becerro de oro moderno. El argumento es simple: al colocar tanta atención en el sábado, los adventistas desplazarían a Cristo, transformando un mandamiento en ídolo. Sin embargo, para evaluar esta acusación debemos preguntarnos, ¿es realmente el sábado una invención adventista o tiene raíces más profundas? ¿Es un ídolo que suplanta a Cristo, o una institución divina que apunta hacia él? El origen del sábado no se encuentra en el Sinaí, ni en las visiones de Elena de White, sino en el mismo relato de la creación. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó. Antes de existir Israel, antes de darse la ley, Dios ya había instituido un día bendecido, apartado y santificado. Jesús mismo lo confirmó. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. Aquí la palabra griega antropos no significa judío, sino humanidad entera. Existen numerosos testimonios que prueban la continuidad de la observancia sabática en la iglesia del primer siglo. Jesús advirtió a sus discípulos que orasen para que su huida de Jerusalén no fuera en sábado, Mateo 24:20, anticipando un evento posterior a su resurrección. Lucas relata que, como era su costumbre, entró en la sinagoga en sábado, Lucas 4:16, y Pablo predicaba tanto a judíos como a gentiles en ese mismo día, Hechos 13. 42-44, 18:4. Incluso escritores como Filón de Alejandría reconocían que el sábado era el festival del universo y no un mero rito nacional. El peso de la evidencia histórica contradice la idea de que el sábado fue una obsesión exclusiva de adventistas modernos. El historiador Sócrates Escolástico, siglo V, registró: aunque casi todas las iglesias en el mundo celebraban los misterios en sábado, los cristianos de Roma y Alejandría lo abandonaron por una tradición antigua. Esto muestra que el cambio al domingo no se debió a un mandamiento apostólico, sino a una costumbre impuesta desde ciertos centros de poder. Con el tiempo, concilios como el de la Odisea, siglo IV, llegaron a prohibir la observancia sabática y a amenazar con anatemas a quienes persistieran. La tensión entre la fidelidad al mandamiento divino y la autoridad eclesiástica se convirtió en una marca de identidad de comunidades perseguidas como los valdenses y los anabaptistas, que mantuvieron el sábado vivo a lo largo de los siglos. El adventismo del séptimo día, surgido en el siglo XIX, no inventó la doctrina del sábado, sino que la recuperó a la luz de la escritura y de la historia. Los críticos, sin embargo, sostienen que en esta reivindicación el sábado se ha transformado en ídolo. Según ellos, los adventistas han sustituido a Cristo por un día, cayendo en el mismo error de Israel con el becerro de oro. Pero aquí surge la pregunta central de nuestro estudio: ¿es guardar el sábado idolatría, o es obediencia a la voluntad de Dios? ¿Es el sábado un fin en sí mismo, o es un medio para exaltar a Cristo como Creador y Redentor? Los críticos sostienen que la doctrina adventista sobre el sábado está inextricablemente ligada a las revelaciones de Elena G. de White. Ella lo habría presentado como la gran prueba final y como el muro de separación entre el verdadero pueblo de Dios y los incrédulos. Las citas que suelen usar son: vi que el santo sábado es, y será, el muro de separación entre el verdadero pueblo de Dios y los incrédulos, Primeros Escritos, página 33. El sábado es la gran pregunta de prueba. Es la línea de separación entre el leal y el verdadero y el desleal y el transgresor, Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 351. En resumen, los críticos argumentan que la centralidad del sábado en la teología adventista no proviene del texto bíblico, sino de visiones privadas. Al hacer de un mandamiento la gran prueba, se minimiza la obra única de Cristo como fundamento de la fe. Por lo tanto,
La doctrina es sospechosa porque se apoya en autoridad extrabíblica. En segundo lugar, los críticos plantean que el adventismo convierte el sábado en el marcador esencial de fidelidad, desplazando a Cristo. Según este razonamiento, la Biblia enseña que el verdadero reposo es una persona, Jesús, y no un día. Se citan textos como: queda, pues, un reposo sabático para el pueblo de Dios, Hebreos 4, 9-10, interpretado como descanso espiritual en Cristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, Mateo 11:28. En resumen, argumentan que la salvación se centra únicamente en Cristo como reposo. Al insistir en el sábado literal, los adventistas trasladan el centro de la fe de Cristo a un rito semanal. Esto convierte al sábado en un ídolo, algo creado que usurpa la devoción exclusiva al Salvador. En tercer lugar, los críticos argumentan que el sábado es parte del antiguo pacto y estaba dirigido únicamente a Israel, no a la Iglesia universal. Se citan textos como: el Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo el Señor este pacto, sino con nosotros. Deuteronomio 5, 2-3. Acuérdate de que fuiste esclavo en Egipto, por tanto el Señor tu Dios te mandó que guardaras el día de reposo. Deuteronomio 5:15. Habla a los hijos de Israel, diciendo: en verdad, vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros. Éxodo 31:13. En resumen, argumentan que el sábado fue una señal exclusiva entre Dios e Israel. El nuevo pacto en Cristo sustituyó el pacto mosaico. Por tanto, el mandamiento del sábado no tiene vigencia para los cristianos bajo la ley de Cristo. En cuarto lugar, los críticos acusan al adventismo de añadir condiciones humanas a la salvación. Afirman que insistir en que el verdadero pueblo de Dios se distingue por guardar el sábado implica que la fe en Cristo no basta, sino que debe añadirse obediencia a un mandamiento específico. Se cita: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Santiago 2:10. Cristo nos libertó, no os sometáis de nuevo al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Las premisas que se usan son: la salvación es por gracia mediante la fe, sin añadidos. Al condicionar la salvación a la observancia de un día, el adventismo predica un evangelio diferente. Gálatas 1, 6-9. Guardar el sábado equivale a volver a la esclavitud de la ley. Finalmente, en quinto lugar, los críticos sostienen que el énfasis adventista en el sábado crea orgullo espiritual y separación. Al presentarse como los que guardan los mandamientos, los adventistas serían tentados a mirar al resto de cristianos como desobedientes. Esto generaría una fractura en la unidad por la cual Cristo oró en Juan 17. En resumen, argumentan que el Evangelio llama a la unidad en Cristo, no a la división por días. El sábado adventista fomenta la mentalidad de nosotros contra ellos. Esto rompe la comunión entre creyentes y fractura el testimonio cristiano. Para responder a los críticos vamos a utilizar la Biblia. Nuestra intención no es atacar a nadie, así que vamos a rebatir las ideas y a comprobarlas por la palabra, así como lo hacían los bereanos que fueron elogiados por su buena práctica. En su primer argumento, los críticos aseguran que la observancia del sábado en la Iglesia Adventista del Séptimo Día surgió de las visiones de Elena G. de White, y que sin su influencia no existiría tal doctrina. Sin embargo, la evidencia bíblica e histórica demuestra lo contrario. Desde el principio, la Biblia coloca el sábado en el corazón mismo de la creación. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Génesis 2:3. Jesús lo reconoció como institución para toda la humanidad. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día. Marcos 2:27. Los apóstoles lo guardaron y predicaron en él. Pablo predicaba en sábado tanto a judíos como a gentiles, Hechos 13, 42-44. Hebreos 4:9 declara: resta un reposo sabático, sabbatismos, para el pueblo de Dios. Esto muestra que la base del sábado es puramente bíblica y apostólica, no una ocurrencia del siglo XIX. El sábado nunca desapareció de la cristiandad, aunque fue perseguido y marginado. Varios documentos antiguos demuestran que a lo largo de los siglos hubo comunidades que lo preservaron.
Padres apostólicos y patrísticos, el obispo Teófilo de Antioquía, 120 a 190 DC, señalaba que el séptimo día era reconocido por todas las naciones. Tertuliano en el siglo III reconocía que Cristo no abolió el sábado, sino que lo llenó de mayor santidad. En el periodo medieval, los valdenses, identificados como insabbatati, fueron acusados por inquisidores católicos de guardar el sábado y rechazar la autoridad de Roma. El propio inquisidor Moneta de Cremona, siglo XII, los criticaba por guardar el sábado a la manera de los judíos. Durante la Reforma del siglo XVI surgieron sabatistas entre los puritanos ingleses. Teólogos como Nicholas Bond en 1595 publicaron The Doctrine of the Sabbath, defendiendo la validez perpetua del séptimo día. Los bautistas del séptimo día, surgidos en el siglo XVII, adoptaron el sábado como práctica distintiva y lo llevaron a América. En el siglo XIX, los primeros adventistas no guardaban el sábado. Fue Raquel Oaks Preston, una bautista del séptimo día, quien compartió con ellos la convicción sabática en 1844. Al estudiar el tema bíblicamente, líderes adventistas como Joseph Bates, James White y posteriormente Elena White lo aceptaron. Elena White nunca afirmó ser la fuente de la doctrina, sino que confirmó con sus visiones lo que ya estaba escrito en la palabra y sostenido por una línea histórica de testigos fieles. Así la antorcha sabática pasó de generación en generación. Podemos, entonces, hablar de una cadena de transmisión del sábado. Iglesia apostólica a los fieles que guardaron el sábado en los primeros siglos. Eran los grupos perseguidos medievales, valdenses, celtas, albigenses, que preservaron la observancia sabática en medio de la persecución papal. De la Reforma y Post-Reforma a los sabatistas ingleses y bautistas del séptimo día que defendieron el sábado en Europa y América. El movimiento adventista recibe la antorcha sabática a través de Raquel Oaks, integrándola en un marco profético escatológico. De esta forma, la Iglesia Adventista del séptimo día no inventó el sábado ni lo derivó de una supuesta idolatría en Elena White. Más bien, heredó un testimonio ininterrumpido que puede rastrearse desde la creación, pasando por la Iglesia primitiva, comunidades fieles durante la Edad Media, hasta los sabatistas de la Reforma. El argumento de que el sábado es una doctrina inventada por Elena White ignora la evidencia bíblica y la historia de la Iglesia. White no creó la enseñanza, simplemente confirmó lo que Dios había establecido en la creación, lo que Cristo practicó, lo que los apóstoles predicaron y lo que comunidades perseguidas defendieron contra la presión de Roma. El sábado adventista no es una novedad sectaria, sino la continuidad de la fe apostólica preservada en la historia por un remanente fiel. Respuesta al argumento, ¿el sábado es un becerro de oro? Los críticos acusan al adventismo de idolatrar el sábado, convirtiéndolo en un becerro de oro. La imagen evoca el episodio de Éxodo 32, cuando Israel sustituyó al Dios verdadero por un objeto creado y Moisés quebró las tablas de la ley en señal de que el pacto había sido roto. La premisa es clara: cuando algo ocupa el lugar que corresponde únicamente a Dios, se convierte en ídolo, incluso si ese algo es un mandamiento. Es cierto que cualquier cosa, un objeto, un rito, incluso un don divino, puede transformarse en ídolo si se le atribuye un valor salvífico que solo corresponde a Dios. Jesús advirtió a los fariseos de este mismo riesgo. Durante siglos, la interpretación rabínica había cargado al sábado con cientos de tradiciones humanas, halajá, que terminaron sofocando el espíritu del mandamiento. Así, el sábado llegó a ser un fin en sí mismo, más que un recordatorio del Creador. Cristo no abolió el sábado, sino que lo liberó de estas cadenas. El Hijo del Hombre es Señor del sábado, Marcos 2:28. Cuando los fariseos lo acusaban de quebrantar el sábado al sanar, Juan 5, 16-18, en realidad estaban defendiendo un sábado convertido en ídolo de tradición, mientras rechazaban al Señor del sábado mismo. Aquí aparece la ironía. Los críticos acusan a los adventistas de idolatrar el sábado porque lo consideran señal de fidelidad escatológica. Pero, en realidad, el adventismo nunca enseña que el sábado salva. Es señal, no salvador, fruto de la fe, no sustituto de Cristo. Elena White lo expresó con claridad. El sábado no tiene poder para salvar. Es una señal de lealtad. La salvación está en Cristo, pero la obediencia al sábado es la manifestación externa de esa relación. El deseado de todas las gentes, capítulo 29. El riesgo de idolatría aparece cuando un símbolo sustituye al Dios que lo instituyó.
En ese sentido, quienes más corren ese riesgo no son los adventistas, sino quienes aplican la doctrina sabática al domingo, elevando un día no mandado por Dios a la categoría de institución divina. La historia confirma que el domingo fue elevado a Día del Señor por decreto eclesiástico, no por mandato bíblico. Ejemplos de esto se registra en la admisión de Sócrates escolástico, siglo V. Casi todas las iglesias del mundo celebran los misterios en sábado, pero los cristianos de Roma y Alejandría lo abandonaron por una tradición antigua. Más tarde, el Concilio de la Odisea, siglo IV, prohibió a los cristianos descansar en sábado, imponiendo en su lugar el domingo. Y autores católicos medievales admitieron abiertamente que la transferencia del sábado al domingo fue un acto de autoridad eclesiástica, no bíblica. El cardenal Gibbons, en 1879, escribió: "Usted puede leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis y no encontrará una sola línea que autorice la santificación del domingo. La Escritura impone la observancia religiosa del sábado, día que nosotros nunca santificamos. Entonces, ¿qué es más idolátrico, obedecer el mandamiento divino del séptimo día, o atribuirle santidad a un día instituido por hombres, defendido con sanciones civiles y eclesiásticas durante siglos? En realidad, acusar al adventismo de idolatrar el sábado es repetir el mismo espíritu farisaico que acusó a Cristo de quebrantarlo. Los fariseos habían oscurecido el propósito del sábado con tradiciones humanas, y Jesús lo restauró a su dimensión correcta, un día para hacer el bien, para sanar, para recordar al Creador y Redentor. De igual manera, los adventistas no adoran un día, honran al Señor que lo santificó, como testimonio de creación y redención. Es más, la acusación de idolatría debería apuntar hacia la práctica dominical, pues allí sí se ha levantado un sustituto humano en lugar del mandamiento divino. El sábado puede convertirse en ídolo solo si se le atribuye el poder de salvar o si se lo convierte en fin en sí mismo, como sucedió con el fariseísmo. Pero el adventismo no lo entiende así. El sábado es un signo de fidelidad a Dios, no un sustituto de Cristo. La verdadera idolatría se manifiesta cuando un día no instituido por Dios, el domingo, es elevado al nivel de mandamiento divino, desplazando la autoridad de la Escritura. El sábado no pertenece al adventismo, pero los adventistas estamos para recordarle al mundo las palabras escritas por el mismo dedo de Dios: acuérdate del día de sábado para santificarlo. Respuesta al argumento: ¿el sábado fue solo para Israel? Cuando el Señor instituyó el culto del tabernáculo, subrayó 3 veces la importancia del séptimo día, Éxodo 31, 12 al 17, 35, 2 al 3, Levítico 23, 3. Es significativo que, en medio de instrucciones sobre sacrificios, incienso, vestiduras y fiestas, el sábado aparezca como la señal que identificaba al pueblo de Dios. Uno de los actos centrales del culto era el cambio de los panes de la presencia cada sábado, Levítico 24, 8. Esto señalaba que cada sábado se renovaba la presencia del Señor en medio de su pueblo. Así como el pan era símbolo de la provisión y comunión divina, el sábado era el momento en que esa presencia se actualizaba para Israel. La teología paulina confirma que la Iglesia no es un nuevo Israel, desconectado del antiguo, sino el mismo pueblo de Dios ampliado a gentiles. Pablo explica que los creyentes gentiles son injertados en el olivo de Israel, Romanos 11, 17 al 24. Pedro, por su parte, aplica a la Iglesia cristiana los títulos de Israel, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, 1 de Pedro 2:9, los mismos títulos de Éxodo 19, 5 al 6. Si la Iglesia es Israel espiritual, no hay razón para pensar que la señal distintiva del pacto, el sábado, haya caducado. Así como las promesas se aplican ahora a la comunidad cristiana, también se aplica la señal que identifica al pueblo de Dios. El libro de Hebreos enseña que, donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Hebreos 9:16. Es decir, el pacto se ratifica con la muerte de Cristo. En ese marco, todo lo que debía cumplirse o transformarse en el nuevo pacto quedó sellado en la cruz. El sistema sacrificial cesó, tal como Daniel 9:27 había profetizado, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La Pascua fue elevada a un nuevo nivel en la Cena del Señor. El bautismo fue instituido como señal de la nueva vida en Cristo, Mateo 28, 19. Pero en ningún momento Cristo instituyó el domingo, ni ningún otro día, como día santo. El domingo, como institución religiosa, no aparece en los evangelios, ni en Hechos, ni en las cartas apostólicas. Si el domingo fuera parte del nuevo pacto,
Cristo lo habría instituido antes de su muerte. Al no hacerlo, nadie tiene autoridad para añadirlo después, porque un pacto ratificado no se altera. Gálatas 3:15. Por lo tanto, el sábado permanece como parte del nuevo pacto, no como rito mosaico, sino como señal de la creación y de la redención, ambas cumplidas y ratificadas en Cristo, Éxodo 20:11, Deuteronomio 5:15. La historia confirma que el domingo no nació en la enseñanza de Jesús ni de los apóstoles, sino en un proceso sociopolítico y teológico posterior. Después de la destrucción de Jerusalén, 70 después de Cristo, y de la rebelión de Bar Kokhba, 135 después de Cristo, el Imperio Romano intensificó su persecución contra los judíos. El sábado, siendo la señal más visible del judaísmo, se convirtió en un riesgo de identificación. Las comunidades cristianas gentiles, especialmente en Roma y Alejandría, comenzaron a distanciarse de las prácticas judías. Primero, transfirieron la fecha de la Pascua, el conflicto de los cuartodecimanos en el siglo II, para desligarse del calendario judío. Luego, poco a poco, transfirieron la reverencia del sábado al domingo, día asociado al sol, ya común en el mundo romano. El testimonio de escritores cristianos refleja esta transición. A Praat, siglo III, el sábado fue dado para descanso a toda criatura fatigada, guardemos, pues, el sábado de Dios de la manera que agrada a su voluntad, Domenstración 13, on de Sabbat. Esto muestra que, aun después del siglo II, había voces cristianas que defendían la observancia sabática como institución divina. Jeremy Taylor, siglo XVII, describiendo la práctica patrística. Los cristianos primitivos sí guardaban el sábado de los judíos, no solo por algunos años, sino durante mucho tiempo mantuvieron sus reuniones en sábado, en las cuales se leían porciones de la ley, y esto continuó hasta el tiempo del Concilio de la Odisea, el cual también dispuso que la lectura de los evangelios se mezclara con la de la ley, lo que fue, en cierto modo, el primer intento público razonable de unir la religión de ambos días en uno. El domingo, entonces, no fue un mandato apostólico, sino el resultado de una estrategia de adaptación política y religiosa, consolidada siglos después en los concilios. Fue la reinterpretación del cristianismo en clave greco-romana la que abrió la puerta al abandono del sábado y a la exaltación del día del sol, práctica que se impuso bajo sanción eclesiástica. El sábado no fue una señal tribal limitada a Israel. Fue instituido en la creación, renovado en el culto del tabernáculo, confirmado por los profetas y reafirmado por Cristo y los apóstoles. Pablo y Pedro enseñan que las promesas y señales de Israel se aplican ahora a la Iglesia. El domingo o cualquier otro día, en cambio, es una construcción posterior del siglo II, motivada por razones políticas y culturales, no bíblicas. Así, el sábado ha sido siempre la señal distintiva de los fieles hijos del Altísimo, desde el Edén hasta la Iglesia Apostólica, y su vigencia continúa para la Iglesia de Cristo en el Nuevo Pacto. Respuesta al argumento, ¿es legalismo guardar el sábado? En toda la Biblia no hay otro documento del cual se diga que fue escrito directamente por el dedo de Dios, Éxodo 31, 18, Deuteronomio 9 al 10. Las 10 palabras, Éxodo 20, fueron grabadas en piedra como testimonio perpetuo de la voluntad divina. No fueron redactadas por Moisés, ni transmitidas por profetas, sino dictadas y escritas por Dios mismo. Esto por sí solo debería ser razón suficiente para entender que estos mandamientos no pueden ser abolidos, reinterpretados ni transferidos por ninguna autoridad humana. La idea de que un concilio o un papa pueda alterar lo que Dios escribió en piedra es, en términos bíblicos, una blasfemia, es colocarse por encima de la autoridad del Creador. El sábado, como parte de estas 10 palabras, comparte la misma categoría de inmutabilidad que los demás mandamientos: no matar, no robar, no adulterar. Nadie acusaría de legalista a un cristiano por rechazar el asesinato o el adulterio. ¿Por qué, entonces, guardar el sábado es tachado de legalismo? Jesús mismo declaró: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5:17. Él es el cumplimiento viviente de la ley porque en él habita la justicia y la misericordia divinas. Así como el arca del pacto contenía la ley bajo el propiciatorio cubierto por la sangre, Cristo mismo es la encarnación de ese pacto, la justicia de Dios manifestada en carne, cubierta por su gracia. En Cristo la ley no es abolida, sino vivida en plenitud.
Su obediencia perfecta es la base de nuestra salvación, y su vida se convierte en modelo para los redimidos. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2:6. No hay indicios en la Escritura de que esta ley grabada en letras de fuego en piedra haya sido anulada. Más bien, el nuevo pacto la coloca en el corazón. Hebreos 8:10. Los críticos que acusan de legalismo a los sabatistas suelen reducir la salvación únicamente a la justificación forense. Dios declara justo al pecador cuando acepta la gracia. Esto es cierto, pero incompleto si se ignora la santificación, que también es obra de la gracia. Pablo enseña: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:4. El propósito de Cristo al asumir nuestra carne de pecado fue vencer el pecado en la carne, y abrir el camino para que nosotros, en el poder del Espíritu Santo, vivamos una vida de obediencia victoriosa. La santificación no es opcional ni secundaria, es la evidencia visible de la justificación recibida. La gracia barata, que predica que Cristo nos salva en nuestros pecados sin transformarnos, contradice la enseñanza bíblica. Pedro dice que Cristo llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Primera de Pedro 2:24. Guardar el sábado no es esclavitud, sino parte del proceso de santificación que refleja la vida de Cristo en nosotros. Es un don de gracia, no una obra para ganar méritos. Rechazar el sábado con el pretexto de evitar el legalismo es caer en el error opuesto, usar la gracia como excusa para la desobediencia. Apocalipsis describe a los vencedores del tiempo del fin como un pueblo transformado. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Apocalipsis 14, 4-5. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Este retrato final muestra que la obediencia a la ley y la fe en Jesús no se oponen, se integran como resultado de la obra de Cristo en su pueblo. Guardar el sábado no es legalismo, sino obediencia amorosa al único mandamiento de la ley que muchos pretenden abolir. La acusación de evangelio de fe y obras surge de una falsa dicotomía entre justificación y santificación. La Biblia enseña un evangelio completo. Somos justificados por la gracia de Cristo. Somos santificados por el Espíritu que escribe la ley en nuestro corazón. Somos glorificados en la victoria final, reflejando plenamente el carácter de Cristo. Lejos de ser un becerro de oro, el sábado es la señal de esa obra de santificación en un pueblo que vive por fe, guarda los mandamientos y refleja la vida del Salvador. Respuesta al argumento: ¿el sábado divide el cuerpo de Cristo? La Biblia enseña que desde los albores de la historia de la humanidad hubo una señal que dividió a los fieles de los infieles. Abel ofreció conforme al mandato de Dios, Caín presentó una ofrenda según su propio criterio. Ambos adoraban, ambos se consideraban creyentes, pero solo uno obedeció cada palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Esa fue la primera división de la historia sagrada, obediencia frente a autonomía. El sábado, como mandamiento del decálogo escrito por el dedo de Dios, representa exactamente esa misma línea divisoria: obedeceremos al Creador en lo que Él mismo santificó, o seguiremos la autoridad de la criatura en lo que estableció por tradición. Daniel 7:25 profetiza que el cuerno pequeño pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por tiempos y medio tiempo. Esta predicción apunta a un poder religioso político que en la historia intentó transferir la santidad del sábado al domingo. La historia muestra cómo ya en el siglo IV el concilio de la Odisea decretó: los cristianos no deben judaizar descansando en sábado, si lo guardan, sean anatema, pero deben honrar más bien el día del Señor. Ese acto histórico cumplió la profecía: un poder humano cambió los tiempos, el ciclo de adoración, y la ley, el cuarto mandamiento. Desde entonces, la obediencia a Dios quedó enfrentada a la obediencia a una institución humana. Apocalipsis 13 describe a un poder que recibe autoridad para imponer adoración falsa sobre todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos. Apocalipsis 13:16. Allí se entrelazan religión y política para exigir su misión universal. Apocalipsis 14 presenta el contraste. El mundo engañado, toda la tierra se maravilló en pos de la bestia.
Apocalipsis 13:3. El pueblo fiel, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, Apocalipsis 14:12. La señal que divide en ese escenario no es trivial. Es el sábado, instituido en la creación y recordado en la ley de Dios, frente al domingo, instituido por hombres y defendido como prueba de la autoridad eclesiástica. El sábado se convierte en el eje de la última controversia, no porque el día en sí mismo salve, sino porque manifiesta a quien reconocemos como Señor. ¿El sábado divide el cuerpo de Cristo? Sí, divide. Pero la división no es producto de un espíritu sectario, sino del conflicto cósmico entre la obediencia a Dios y la rebelión contra su palabra. Jesús mismo declaró: No penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz, sino espada. Mateo 10:34. La división no es entre adventistas y otros cristianos, sino entre los que aceptan la autoridad del Creador y los que, engañados o no, se someten a la criatura. Los críticos que condenan al sábado como causa de división ignoran que el domingo también divide, es la marca de identidad de las iglesias que, en lugar de fundamentar su fe en la palabra, la fundamentan en concilios, académicos o decretos papales. La pregunta escatológica es: ¿qué autoridad guiará mi vida, la palabra eterna o las tradiciones humanas? El sábado es señal de división, pero no de sectarismo. Es la línea que, desde Abel y Caín, distingue a los que obedecen de los que sustituyen el mandato divino por invención humana. En el tiempo del fin, cuando el poder apóstata busque imponer su marca global, el sábado será el testimonio visible de un pueblo que permanece fiel, aunque los cielos se derrumben. Así como el sábado fue señal entre Dios e Israel en el desierto, Éxodo 31:13, será también la señal escatológica del Israel espiritual que resiste hasta el fin. Lejos de ser un becerro de oro, el sábado es el estandarte del Cordero frente al dragón, la bestia y el falso profeta. El final que nos presenta la profecía no es una guerra entre creyentes e incrédulos, es más bien entre creyentes y obedientes, entre quienes decidan seguir un escrito está y los que, motivados por sus intereses, sometidos a las autoridades de la Iglesia o cegados por su celo religioso, decidan seguir la autoridad humana por encima de las Escrituras. El debate sobre el sábado no es un mero ejercicio intelectual. Tampoco es un capricho denominacional. Es una pregunta profunda que llega al corazón de tu vida espiritual: ¿quién tiene autoridad sobre ti, el Creador o la criatura? El sábado, desde el Edén, fue un recordatorio semanal de que no somos dueños de nuestro tiempo ni de nuestra vida. Fue dado para que el hombre recordara que el universo no es fruto del azar, sino obra del Dios que nos creó por amor. Jesús, al declararse Señor del sábado, Marcos 2:28, mostró que el sábado es también un recordatorio de la redención. Así como Dios reposó de la creación, Cristo reposa de la obra consumada en la cruz. En una época marcada por el materialismo, el activismo y la ansiedad, el sábado sigue siendo un oasis espiritual. Cada séptimo día Dios extiende una invitación: venid a mí, y yo os haré descansar, Mateo 11:28. No se trata solo de no trabajar, sino de experimentar el reposo del alma, una comunión más profunda con el Señor, y un anticipo del descanso eterno prometido a los redimidos, Hebreos 4:9-11. Pero este descanso no viene sin confrontación. El sábado revela si estamos dispuestos a obedecer a Dios cuando su palabra contradice las tradiciones humanas. Muchos estarán dispuestos a aceptar el domingo, porque es más popular, más cómodo y culturalmente más aceptado. El sábado, en cambio, es incómodo, nos llama a nadar contra la corriente, a distinguirnos, a ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, 1 de Pedro 2:9. El sábado divide, sí, pero la división no es entre adventistas y no adventistas, es entre los que escuchan la voz de Dios y los que siguen la voz del hombre. En ese sentido, el sábado es un espejo de tu fidelidad. No salva, pero revela a quien reconoces como Señor. Así como Abel eligió obedecer y Caín prefirió imponer su propia forma de culto, así también el mundo de hoy se divide. La pregunta es: ¿de qué lado estarás cuando la lealtad a Dios cueste todo? La acusación de que el sábado adventista es un becerro de oro se desvanece frente a la evidencia bíblica, histórica y profética. No estamos ante una invención del siglo XIX ni ante una visión privada de Elena G. de White. Estamos ante un mandamiento grabado por el dedo mismo de Dios en tablas de piedra, Éxodo 31:18, confirmado por Cristo como Señor del sábado, Marcos 2:28, practicado por los apóstoles, Hechos 13:42-44,
y preservado a lo largo de la historia por comunidades perseguidas que prefirieron morir antes que someterse a la autoridad de los hombres. El sábado no es un ídolo. Es una señal de lealtad. Un recordatorio perpetuo de la creación, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, Éxodo 20:11, y de la redención, acuérdate de que fuiste esclavo en Egipto y Jehová tu Dios te sacó, Deuteronomio 5:15. Su propósito no es desplazar a Cristo, sino exaltarlo como Creador, Redentor y Sumo Sacerdote que nos invita a entrar en su reposo. Los verdaderos ídolos son los sustitutos humanos que, como el domingo, reclaman la autoridad divina sin respaldo bíblico. Cuando la Iglesia romana decretó que el día del sol debía reemplazar al día santificado por Dios, levantó un símbolo de autoridad humana en lugar del mandamiento divino. Esa sustitución sí constituye idolatría, porque adora la tradición en vez de la palabra. En el plano escatológico, la cuestión del sábado no es un detalle ritual, sino la gran línea divisoria de la historia. Daniel 7:25 anunció que un poder cambiaría los tiempos y la ley. Apocalipsis 13 y 14 revelan que el mundo entero será llevado a adorar bajo ese sistema apóstata, mientras un remanente guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, Apocalipsis 14:12. En ese conflicto, el sábado será la señal visible de los que reconocen al Creador frente a los que aceptan la autoridad de la criatura. El sábado divide, sí, pero no por capricho denominacional. Divide como dividió la ofrenda de Abel y Caín, como dividió la fe de los profetas frente a la apostasía de Israel, como dividió la cruz a los pies de la cual unos se burlaban y otros adoraban. La división no es entre adventistas y cristianos de otras denominaciones, sino entre los que obedecen a Dios a cualquier costo y los que, engañados o no, siguen a los poderes humanos. Por eso, la verdadera pregunta no es si el sábado es un ídolo. La pregunta es, ¿de qué lado estarás cuando se exija obedecer la voz de los hombres en lugar de la palabra de Dios? El sábado es la marca del Creador sobre su pueblo, la proclamación semanal de que, a Jehová tu Dios adorarás y a Él solo servirás, Mateo 4:10. La invitación hoy es clara, no mires al sábado como fin en sí mismo, ni lo reduzcas a una regla. Recíbelo como lo que es, un regalo, un sello de identidad, un recordatorio de tu origen y tu destino. Cada séptimo día es un ensayo del reposo eterno prometido a los redimidos, Hebreos 4:9-11. Quien guarda el sábado con fe no adora un día, adora al Dios que lo santificó. Y cuando llegue la crisis final, esa obediencia humilde y perseverante será la señal de un pueblo que sigue al Cordero por donde quiera que va, Apocalipsis 14:4, aunque cueste la vida. El sábado es un regalo de amor de tu Creador, no una carga. La pregunta es, ¿aceptarás ese regalo en gratitud o preferirás las tradiciones humanas que nunca pueden dar reposo al alma? Este ha sido nuestro segundo episodio. Recuerda, la verdad es la verdad. Si aprendiste algo nuevo y te gustó este video, no dejes de darle like, compartir, dejar tus comentarios. Si tienes preguntas compártelas y estaremos respondiéndote, y si no estás suscrito, suscríbete a nuestro canal para que sigas aprendiendo más acerca de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4